Las apariencias engañan tantas veces en esta vida que a veces el ser humano se convierte en cínico, frío y falta de compasión cuando ve cosas como la que estoy viendo aquí. Alberto está casado con María Elena hace 3 años. Ella tiene 8 meses de embarazo. Hace un mes descubrió que su marido y su hermana están teniendo una relación íntima. Y más allá de eso, hay una herencia que deja el padre de ambas, donde dice que el que hereda es el primer hijo de una de sus hijas, que viene siendo el embarazo que tiene María Elena, excepto que el óvulo que produce el feto que ella lleva no es de ella, es de su hermana, porque ella es infértil y la hermana le donó el óvulo. O sea que el padre biológico viene siendo el marido, y la madre biológica, la hermana, y ella está cargando, ella en su vientre. ¿Ustedes firmaron contratos? No, para nada. Nadie firmó un contrato, tu hermana no firmó nada diciendo que renunciaba a esa criatura, que ella no tenía nada de eso. Nada de eso. Porque era entre hermanas. Claro, y me lo dio de buena fe. Y me lo dio de buena fe. Y es algo que yo anhelaba tanto que iba a decir yo, no, o sea, vamos a firmarlo. Y tú alegas que esto es una conspiración entre tu marido y tu hermana para quedarse con tu bebé y con el dinero que dejó tu padre. No, y ni siquiera con el bebé, es por el dinero, porque yo quisiera saber, si no tuviera el dinero, si ellos quisieran ocuparse del niño. Eso es pura mentira. Ok. Pasemos al testigo del demandante, que me imagino ha de ser la hermana, porque ¿quién más? Obvio. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Clemencia. Le explico. La mejor explicación va a ser viendo este documento, permiso. Porque las apariencias ¿de qué? engañan. ¿La mejor explicación de qué? Mire, para que se dé cuenta. ¿Qué me estás diciendo? Que tu hermana y tú no son hermanas biológicas. Así es. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Que ¿De dónde sacaste eso? No somos hermanas. O sea, es una mentira más. No es una mentira. Claro que sí, ya no confío en ti, después de todo lo que has hecho, todo lo que está pasando. No es una mentira. Sencillamente, mi mamá me lo dijo antes de morir, yo me quedé con esa duda y fui hace 2 semanas, agarré cabello tuyo, cabello mío y hice la prueba. ¿Está bien? Okay, pero ¿cuál es el propósito de hacer esta prueba? Bueno, que a ella, a mi hermana, es que es muy difícil explicar esto porque por más que sea, es mi hermana de crianza. Sí. Pero ¿cómo no? el papel que mi papá hizo para su nieto cuando lo tuviera, sencillamente el beneficiario sería el nieto de mi papá Rafael, ¿verdad? Entonces ella no es su hija. Él la adoptó. No, pero ella no es su hija biológica. Pero yo la adoptó. Si la adoptó, es su hija legal. Y ella... Ah, o sea que... No, mira, aquí no la es ella. conspiración de la que tú hablas, tienes toda la razón. Claro. Esto lo planearon Doctora, pero ellos. yo no sabía nada Esto de lo que ella está mira, diciendo. lo planearon y lo premeditaron hasta el último detalle. Escúchame. O sea, Clemencia, ¿cómo tú eres Ella, capaz de y hacer algo además, así, de verdad? ella no quería ni molestarse en tener el hijo. Claro que No, no. aparte- Por eso le donó el óvulo. Aparte el hijo que yo le doné el óvulo es mío. Sí, está bien. Entonces, ¿no? claro. Es tuyo. Y tú lo tienes en tu No, vientre. si ella no sabe ni explicar su propia conspiración, pero yo la vi clarísima. No, le explico. Aquí que lo pasa- peor es tu marido, ¿eh? Doctora, yo no lo que sabía pasa nada es que, de esto, se lo juro. El bebé es por medio de mi óvulo. Ay, ya yo me hice toda la historia, perdóname. Vamos a invitar a nuestros expertos, la doctora Geisha Menéndez, el doctor Moisés Irizarry y la abogada Lisette Sierra. Y tú sabes lo peor que tú tienes, te lo vuelvo y te lo voy a decir una vez más, tu marido, que es el traicionero más grande en toda esta película. Doctora, Él es un traicionero. Tú no tienes valores de ningún tipo. Ella no es hija de mi papá. Hablemos. Ella es hija de tu padre, la adoptó y él la consideró hasta en el fideicomiso. Pero el Así que bebé estás va- hablando tonterías. La conspiración completa. Ok.
ese bebecito, naturalmente, no es hijo biológico de la demandada. Naturalmente. Porque es el óvulo de su hermana, ¿correcto? Correcto. Ok, la depresión de ella, ¿usted considera ante lo que está pasando aquí? Porque ellos me hablan de un historial, pero yo no tengo el historial de ella. O sea, yo tengo documentos recientes sobre lo que ella está viviendo recientemente. Correcto. Pero viéndola aquí hablar, viéndola expresarse, ¿usted considera que... Yo sé que no la analizó, no la evaluó, es injusta la pregunta, en base a lo que hemos visto aquí? Yo considero, doctora, que en base en lo que hemos visto aquí, ella tiene una reacción depresiva, obviamente, pero hay una justificación para eso porque está pasando una situación en su matrimonio, en su familia, que le está causando este distrés emocional. No, como usted acaba de hablarnos, hemos escuchado que sí, que aparentemente ha habido un historial anterior, ¿no? Sí, pero eso no lo sabemos, pero yo no tengo evidencia de eso. Ella me lo dijo. Y fíjese, doctor, yo quiero saber, eso no fue así. porque ellos me dicen que ella está tomando antidepresivos durante este embarazo. Yo no... ¿Me puede hablar sobre eso un poquito? De hecho, sí, es bien común poner mujeres embarazadas que tengan depresión en medicamentos antidepresivos. Muchos de los medicamentos antidepresivos se pueden utilizar durante el embarazo sin peligro. No afecta al feto. Sin peligro al feto y sin peligro a ella, al contrario, le ayuda a poder llevar su embarazo mejor y que haya menos riesgo a falta de crecimiento o a poder perder el bebé. Ok, perfecto. Ahora, doctora Sierra, ¿de qué manera podríamos considerar que este óvulo fue un regalo? O sea, ¿hay alguna manera que pudiéramos inventar? Debieron haber hecho documentos. Sí. Era lo correcto. Pero en este caso, inclusive, está bien que no hubo un documento. Como no hay un documento, esta señora no está protegida. Porque si la intención era que este niño fuera de ella, se Ella hubiera necesita. tomado un documento. Pero- o sea Exacto. que lo pudiéramos interpretar la falta de documentación en contra de ella. Además, testificaron que ella donó el óvulo para que ellos tuvieran un hijo. Los padres son ellos dos. Exacto. Y yo considero igual como usted, que ella fue es la hija legal del Claro. padre de esta señora también. Absolutamente es la hija legal. Y él lo consideró así en su testamento. Claramente. Él no la excluye, él no menciona que es adoptada, él no hace ninguna distinción. La que la viene a hacer es ella. Decisión del caso. Te niego la demanda en su totalidad y te aconsejo que te mudes de casa de tu cuñada, que busques trabajo, estás bien grandulón. Aquí se hace de todo en esta vida para salir adelante. Queda denegada tu demanda, he dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias.